¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un curso nuevo, un curso que me habían solicitado mucho, un curso que yo lo hago con el afán no de poner normas ni reglas, sino con el afán de hablar de mi experiencia como arquitecto de software. Este curso me lo han pedido mucho. ¿Por qué decidí hacerlo y por qué lo hago? Es porque he visto que no hay mucho material de estos temas en español. No lo hago con el afán de decir que las cosas son como yo las digo, no lo hago con el afán de decir que sigan las mismas formas de hacerlo como yo. Lo hago con el afán de que vean cómo trabaja un arquitecto de software, más que nada la experiencia. Igual, las herramientas que yo propongo no son las que tienen que utilizar a ustedes, porque cuando eres arquitecto de software hay muchísimas herramientas. No te, no te digo utiliza esto o utiliza esto otro, sino que utiliza lo que más se adecue a ti. En este primer video vamos a ver diagramas de componentes, UML. He visto, de hecho, a muchísimas personas o algunas personas del medio, de esos que dan cursos de paga, que dicen que UML no sirve. Y la verdad, o lo más idiota es que UML lo comparan con metodología. UML no es una metodología. UML es un lenguaje de modelado. Es decir, es una representación gráfica de cómo un software se puede comportar, cómo se divide, cómo interactúa. Tan tan. No es metodología. No confundan una cosa con la otra. He visto ahí gente que hasta te cobra por cursos diciéndote que es una metodología. Lo comparan con Scrum, que eso es una reverenda mamada. Bien, ahora, ¿qué UML y por qué sí? ¿Por qué sí? Porque si tú sabes UML no es algo que te tome años de experiencia para saberlo. O sea, no. Simplemente son especificaciones ya introducidas. No necesariamente tienes que seguirlas. No hay como, en el lenguaje de programación, no hay como una regla que te esté dando un sope porque no la sigues al 100%. Tú tienes las herramientas, tú tienes los dibujitos, cómo se pueden utilizar, y si tú quieres utilizarlos así, utilízalos. Si tú le puedes modificarlos de alguna manera, utilízalos como tú quieras. El punto es que te ayuden a representar un sistema con el cual tú puedas traducir visualmente el comportamiento a los programadores. Cuando eres arquitecto de software, tienes que transmitir el conocimiento del análisis del sistema a programadores y a veces, obviamente, a los clientes. Obviamente tenemos que dividir qué herramientas utilizar dependiendo, ¿no? Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar un diagrama de componentes. El diagrama de componentes yo lo utilizo personalmente cuando hablo del sistema a 10,000 pies de altura. Es una frase común. Es decir, cuando yo vislumbro el sistema desde muy arriba, cuando yo lo veo como a nivel hardware y a nivel cómo va a dividir el sistema, las capas, cómo va a dividir microservicios, cómo va a dividir los actores a nivel pasivos, es decir, esos actores que son servidores, que son bases de datos, que son el usuario final, pero hasta ahí. Y las capas, cómo van a interactuar en el sistema. ¿Por qué lo utilizo para esto? Porque para mí es más fácil representarlo. A mí me sirve UML personalmente. Yo sé que existen otras cosas. Yo les recomiendo que utilicen UML. No porque yo lo recomiendo, es porque sea lo más correcto. Se pueden aceptar sugerencias. También ustedes pueden decirme, no, yo utilizo esto y está bien, no hay problema. El objetivo de un arquitecto de software es hacer las cosas que funcionen bien. En este caso, el UML a mí me sirve personalmente para representar un sistema, explicárselo a los programadores y ahorrarme mucho tiempo. Para eso me sirve, me ha servido muchos años y yo voy a seguir utilizándolo. No es metodología, no crean pendejadas. Bueno, estoy utilizando Visual Studio. En algunas versiones tiene las herramientas para hacer modelados. La nueva 2019 creo que también va a traer. La quitaron de repente, la pusieron de repente. Además, UML hay muchísimas herramientas. Yo utilizo esta porque es con la que me siento cómodo. Pero al final, como programadores, como arquitectos, hay ciertas reglas que no necesariamente burocráticamente tenemos que seguirlas. Vamos a crear aquí un diagrama tipo componentes. El objetivo, como les hablo de esto, es que vean cómo trabaja un arquitecto de software o qué es lo que ve, qué es lo que se tiene que analizar, qué es lo que se tiene que pensar. En este punto, en el primer video, vamos a ver cómo yo pienso en un problema ficticio. Vamos a plantearlo ahorita y cómo lo voy dividiendo.
Voy a crear un diagrama de componentes. Yo no les voy a enseñar UML, es algo que no es difícil. Pueden aprenderlo nomás leyendo un librito de UML. Hay muchísimos de ingeniería de software que traen UML. Siempre los libros de ingeniería de software le tienden al UML una parte del libro. Digamos, el libro tiene 10 partes, una de esas partes es UML. UML yo les recomiendo que utilicen el 2 para arriba, la versión 2 para arriba. No necesariamente tienen que seguir las pautas, eso también que les quede claro. Tienen que seguirla no al 100%, es decir, no van a ser pecado por no seguirla al 100%. El objetivo era representar la problemática gráficamente. Una imagen vale más que 1000 palabras, dicen. Bien, el problema es el siguiente. Tenemos que realizar una aplicación para conectarte a un banco. Una aplicación para conectarte a un banco. El banco es estoy hablando de un problema ficticio. El banco tiene ya sistemas corriendo existentes. Entonces tú como arquitecto de software te dicen, ok, tengo que hacer un app para celular. Y también te dicen, pero yo también de una vez quiero que me hagas lo mismo que hace la app, un sistema web. Ok, entonces tenemos el primer problema. Ya existe algo. ¿Qué es lo que existe? Un sistema de banco existente, el cual ya tiene datos. Para mí como arquitecto de software, si no voy a moverle al sistema existente, para mí es un componente en el cual yo no voy a quizá moverle. Aquí el primer punto es que me van a decir, oye, ese sistema existente ya sirve, está hecho en COBOL, los programadores ya se murieron, los que programan en COBOL pues este sistema lo hizo Turing, ¿no es cierto? Este sistema lo hicieron personas que pues ya no trabajan, etcétera, pero ahí está. No sabemos cómo se conecta, así pasa, no sabemos qué es lo que hace, pero funciona a nivel usuario. Bien, lo primero que vamos a ver es que lo más adecuado para este tipo de sistemas es ver en qué está hecha la base de datos. A veces cuando utilizan un SAP, pues no es tan sencillo como que ir a la base de datos, pero en el caso de que sea un sistema a la medida, pues sí puedes ir a la base de datos. ¿Por qué SAP? No, porque al momento que lo mueves a la base de datos directamente pierde la licencia, pierde la garantía. Son aspectos a conocer. Bien, en este caso, imaginemos que es un COBOL, lo hicieron a la medida en su tiempo, y lo que vamos a hacer es conectarnos. Entonces, lo primero que yo hago es detectar si en este sistema existe una base de datos. Si existe una base de datos, esta base de datos, ¿en qué está hecha? En caso de que esté hecha en, digamos, en MySQL, SQL Server, alguna cosa más vieja, pues ya es lo de menos, ¿no? Ya si hacemos la conexión, vamos a ir avanzando. Ahora, esta capa para mí no me interesa, sí me interesa, pero yo no le voy a mover. Entonces, lo primero que a mí se me ocurre, como voy a hacer dos aplicaciones, una para, digamos, una app, ya sea para iOS, Android, lo que sea, pues obviamente a mí se me ocurre hacer un servicio web. Y no hablo de tecnologías, ni siquiera he llegado al lenguaje de programación. Hablo solamente de cómo voy a dividir las cosas. Servicio web, con el cual voy a hacer la conexión. Este plugin es es al revés. Este no es. Este plugin es de que, es decir, tú me vas a solicitar y yo te voy a proveer datos. Yo te voy a proveer datos y tú me vas a solicitar. Y o sea, como arquitecto de software ahorita estás dividiendo las capas a nivel muy alto. Todavía ni siquiera me meto a nivel específico de voy a dividir el web service con esto, no, sino que al nivel muy alto. Bien. Tu aplicación obviamente va a tener usuarios y password quizá que no tienen que ver con el sistema del banco. Yo voy a poner sistema de banco existente. Sistema. Entonces a mí se me ocurre que voy a poner una base de datos. Distinta a la del sistema de que no voy a moverle, este sistema no lo va a mover, lo tumbo y me van a echar la culpa. Eso pasa, dicen, no, es que el arquitecto de software le movió y ya no funciona. No, yo lo que hago es esto, no picarle. Se lo voy a picar la base de datos,
pues con cuidado, pero obviamente poco a poco, ¿no? Servicio web va a resolver todas las validaciones, las conexiones a la base de datos. La base de datos esta es de la aplicación que vamos a hacer. Entonces esta base de datos a lo mejor va a tener la interactividad o la organización de datos de nuestra aplicación. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Esta provee y esta solicita. Entonces ya tenemos esto. Ahora, me pidieron a mí una aplicación para una app. Ni siquiera voy a definir ahorita si es Angular, si iOS, digo, si es iOS, si es Android, etc. A lo mejor me dicen, no, solamente quiero una aplicación. Como son bien frescas, van a decir es para iPhone, iOS, ¿no? O si me dicen, si la queremos para todos nuestros clientes, pues tienes que hacerla casi para los dos. Entonces utilizan una tecnología híbrida siempre y cuando no conlleve muchos aspectos de que tengas acceso al hardware del dispositivo, cosas así. Cuando es una aplicación híbrida, es decir, usa Xamarin o Ionic o todo eso, lo que pasa es que tienes que pensar si solamente vas a consumir cosas, vas a ver datos, etc. Regularmente las aplicaciones de bancos casi siempre es para consulta y transferencia de datos. Entonces aquí vamos a tener ciertas problemáticas y es lo que yo quiero llegar. Primero, imaginemos que solamente vamos a obtener datos. Entonces esta aplicación la organizo, digamos, en Xamarin, por ejemplo. Y esta aplicación, la que me pidieron también web, voy a hacer un Angular, por ejemplo. Voy a hacerla con Angular y con Xamarin. Bien. Entonces estas se van a conectar, obviamente, a el servidor web. El servidor web resuelve la conexión a la base de datos de COBOL y resuelve la base de datos organizacional de nuestros datos de la aplicación nueva. Entonces aquí vamos a organizar va a ser un appearance full y esta va a consumir. Bien, entonces se fijan cómo vamos organizando ya el software en capas a nivel muy arriba. Entonces vamos a poner este. Aquí vamos a poner. Aquí no se puso esta cosa, voy a ponerla de nuevo. Aquí la arrastramos. Bien. Entonces ya vamos teniendo un panorama de lo que vamos a hacer. Ahora, ahí me surgen las dudas como arquitecto. Oye, vas a necesitar las transferencias de dinero entre cuentas, pero yo no me quiero meter ese pedo. Tú ya las haces en este punto. Me van a decir, sí, quizá ya la hacemos con un proveedor o la hacemos, a lo mejor ya tienen. ¿Por qué hablo de esto? Porque meterte a veces con cosas que ya funcionan y te dicen, es que ya funcionan, pues lo mejor, lo ideal, sobre todo en sistemas viejos, es preguntar si se puede acceder a la funcionalidad misma, no tanto a la base de datos. A veces es más útil que te hagan, por ejemplo, más seguro. En este caso, tenemos programadores que a lo mejor ya no trabajan en ese software. Es raro, pero sí pasa. Imaginemos un caso extremo, ya no trabajan ahí. Entonces, ¿qué es lo que a mí se me ocurre hacer para este tipo de cosas? Cuando yo digo, si existen transferencias, la hace esta capa del software, esta la va a pintar de un color, la va a pintar de un color. Vamos a ver. Verde. El verde para mí es desconocido. Bien. Entonces yo lo que hago en este tipo de situaciones es lo siguiente. Planeo si el servicio web que tengo acá puede conectarse a la funcionalidad misma de esta parte. Entonces, si está hecho, digamos, a lo mejor en COBOL, pues planeo quizá crear un wrapper, pero el wrapper no va a estar en mi servicio web, sino que va a estar aquí. Imaginemos que esto es un servidor, lo verde es un servidor, donde está todo alojado. Aquí lo que hago es un wrapper que se conecte a la funcionalidad misma de COBOL. Un wrapper es prácticamente una etiqueta, una capa, con la cual puedes comunicarte con lenguaje a nivel local.
¿Por qué wrapper? Porque a veces los lenguajes viejos, las formas únicas que te puedes conectar es a nivel de comandos. Por eso wrapper. Entonces aquí vamos a hacer la conexión. Wrapper se conecta aquí. Y ese wrapper, ya ahora sí conteniendo un wrapper, el cual tiene etiquetada la funcionalidad, en este caso las transferencias electrónicas, voy a crear aquí un servicio web. Y este servicio web va a hacer uso del wrapper. ¿Por qué wrapper? Porque a veces comunicarte con lenguajes viejos, a veces lo más común es que lo vas a hacer con comandos. Va a usar, digamos, a lo mejor en C# voy a utilizar la clase proxies. Y ya voy a mandar los comandos y ya sé que esos comandos hacen la transferencia correcta. Entonces, este servicio web me va a dar salida a lo que viene siendo a poderle darle solicitudes, las cuales yo puedo mandar como API REST. E internamente yo puedo poner que esta salida va a salir por esta parte. Esto procesa las peticiones que vienen obviamente de el servicio web de nuestra aplicación. Que una cosa es conectarte a la base de datos y otra es conectarte a una API REST que va a ser solamente la parte de las transferencias. A lo mejor la conexión a la base de datos, esta parte, solamente va a ser a nivel de este usuario se llama tal, se llama Pancho y etc. Y ya las transferencias son un poco de funcionalidad más crítica. Bien, entonces aquí nada más voy a conectarlos. Y voy a conectar este. Entonces de esta manera yo ya voy viendo el sistema cómo se va armando, cómo va a dividirlo, ya sea voy a crear una base de datos, voy a crear un servicio web, voy a ver cómo esto lo puedo hacer el servicio web internamente aquí, un wrapper, ver la línea de comandos para hacer las ejecuciones. Y dependiendo, a lo mejor esto te puede ahorrar esta conexión a la base de datos directa y puedes hacerla directamente con el servicio web, ya depende del escenario real. Aquí hablo de cómo se está armando un sistema ficticio como lo estoy dándole una arquitectura. Entonces, hasta aquí voy a hacer el primer video. Se fijan cómo fuimos armando. Prácticamente el video es para que ustedes se vayan enseñando cómo se van haciendo las cosas a nivel como arquitecto. Esto es algo básico. El siguiente video voy a hacerlo ya más específico a nivel tecnologías, a nivel las capas, cómo las voy a dividir, cómo voy a crear aquí las capas, cómo voy a crear aquí las capas, cómo voy a crear aquí las capas. Entonces, espero si les gusta este tipo de videos de arquitectura de software, pues le den me gusta. Suscríbanse si no están suscritos, me ayuda bastante. Y hemos llegado a los 3000 suscriptores y pues la verdad, muchas gracias.